Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con Narciso Isa Conde de política internacional. Estábamos conversando del tema de Venezuela y toda la izquierda en América Latina y los procesos de izquierda en el poder y cómo han ido perdiendo terreno y cómo influye en esto el tema de la corrupción por un lado, que claro, nunca es tan escandalosa como lo que pasa en la derecha, y el poder mediático y la ofensiva del imperio en torno a esos procesos. ¿Y qué ha venido pasando? Hemos ido perdiendo terreno en ese sentido en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Nicaragua hay problemas muy serios ahora con las protestas que se tienen y el tema de la corrupción en Nicaragua, toda la presión que hay contra Nicolás Maduro. Antes de retornar ahí con lo de Venezuela, dándole la palabra a Narciso, quiero ver un video muy corto que me acaban de enviar de Caracas sobre cómo la derecha actúa contra el propio pueblo venezolano en aras de hacerle daño al gobierno de Nicolás Maduro. Y en esto no se trata de Nicolás Maduro, es un daño que se le hace al pueblo venezolano. Y haciéndole daño al pueblo venezolano, esa derecha quiere también ganar espacio. Así no puede ser. Veamos el video que nos envían desde Venezuela, desde Caracas. ¿Qué es lo que pasa? Mira cómo está esto full. Yo le digo que aquí hay cosas que no sabemos que existen. ¿Qué te puedo decir? Que aquí hay cosas que ni el descargado de esto sabe que existe, como nos pasó en el general. Bueno, el encargado se fue. ¿El encargado se fue para dónde? Para Perú. Y a partir de ahí, La no semana hay pasada, y ahí inventario. para ahí, tuturú. Yo una oportunidad me metí aquí y sacamos cosas que... Catéter intravenoso que nos piden en otros lados, aquí hay que lo para tirar por cielo. Desinfectante, que tiene todo pabellón contaminado. Correcto. Tenéis el de. Ese es el... No es el de, pero es una... Está llamando porque te necesitaban por acá. Ah, vale. Pero tiene que ir. Esto es lo único que hay que mostrar. Que no había insumo. No se puede, no se puede caminar. Que no hay jeringa. Y a Ya, los pacientes se les pide... Que nos envían desde Caracas, Venezuela, el amigo José Ibarra del Partido Patria para Todos allí en Venezuela, de cómo la guerra económica, no solo desde Estados Unidos, sino desde dentro, como en un hospital en Maracaibo, el director secuestra todos los medicamentos y lo esconde en un almacén. Sin embargo, cuando los ciudadanos se quejan, se abre una investigación y encuentran todos los medicamentos escondidos. Hay una guerra económica. Por eso decía Bernie Sanders de Estados Unidos, del Partido Demócrata, que mucha gente en el mundo, millones de personas, piensan que lo que pasa en Venezuela es obra de Nicolás Maduro. Y no se dan cuenta que hay una guerra económica de Estados Unidos y una gran presión de Estados Unidos para que estas cosas se den y entonces atribuirle la culpa a Nicolás Maduro. Narciso, el tema de la guerra económica contra Venezuela. Bueno, eso señalaba. Es decir, toda la guerra, el sabotaje económico es un programa diseñado de desabastecimiento. Es decir, para eso también utilizan las influencias políticas. Es decir, captan, por ejemplo, un director de hospital y hace eso. Pero está todo el tema del combustible también. La cantidad de combustible que se va hacia... Porque ¿qué vale el combustible Y de los alimentos, porque veíamos imágenes de los ¿Tú supermercados. sabes la fuga de recursos que implica esto? Eso hay que buscar antídotos, hay que buscar formas de contrarrestarlo eficaces de verdad. El tema del manejo de las divisas, cómo han sustraído 20.000 millones, 30.000 millones de dólares de divisas del sistema venezolano. Pero eso tiene que ver con lo que yo te decía, tiene que ver con que los cambios estructurales en el sistema de propiedad y en el sistema económico han sido todavía débiles. Yo creo que el proceso de socialización tiene que profundizarse y extenderse, porque eso da mucho más posibilidades de control. Y mira que yo no digo estatización, yo digo socialización, porque es distinto. Es decir, en la socialización entra en juego el pueblo, y Venezuela tiene una cantidad de leyes. Todo el tema del sistema comunal en Venezuela da posibilidades de creación y ejercicio de un poder popular que sirva de control sobre las instituciones y los funcionarios del Estado venezolano. Porque funcionarios corruptos combinados con capital privado facilitan toda la guerra económica, todo el sabotaje en ese país. De manera que yo creo que de todas maneras es un proceso que está emplazado
a profundizarse, porque de lo contrario se debilita. Narciso, el tema Colombia, un proceso electoral. Duque, vinculado a Uribe, que es de la derecha, gana la primera vuelta, pero tiene que ir frente a Petro. Petro en algún momento lo vinculaban a la izquierda. Hizo una gestión de la alcaldía en la ciudad de Bogotá bastante aceptable. Pero sin embargo acaba de dar unas declaraciones que él no va a seguir los regímenes dictatoriales de Brasil y lo que hay en Venezuela, lo que hubo en Brasil. Fajardo en principio dijo que no haría una alianza con Petro. Sin embargo, sale hoy la información de que una parte del partido de Fajardo o de esa franja, muchos dirigentes estarían para apoyar a Petro en una segunda vuelta. ¿Qué puede pasar y lo que ha significado el acuerdo de la FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos para participar en las elecciones? Finalmente no participan. Todo el tema de los asesinatos, de la represión, de la persecución. Mira, contra los por ahí comienzo, un acuerdo que en su desenlace implicó el desarme unilateral de la FARC, conservándose, manteniéndose todo un estado terrorista conformado, con todo su sistema paramilitar, porque hay una relación entre lo paramilitar y el Estado, naturalmente, aparte del vínculo con el narcotráfico, que también está mezclado con el Estado. Es decir, el hecho del desarme unilateral, del abandono de la demanda, que era clave en la mesa de negociación de la constituyente, para reconformar el Estado y cambiar ese Estado. Es decir, estamos hablando, entrega unilateral de armas, renuncia a la constituyente y permanencia, no entró en el acuerdo final lo de los paramilitares. Eso lo que ha hecho es darle fuerza a la extrema derecha. Es decir, no hay contrapeso. La FARC, que era un contrapeso, se debilitó extraordinariamente y casi están en proceso de disgregación. Aunque hay, yo creo, todavía fuerzas que no se desmovilizaron ni se desarmaron. Pero eso ya tendrá otras expresiones posteriormente. Pero esa fuerza está debilitada. Lo que explica lo que pasó en el plebiscito. Cambiaron constituyente por plebiscito, ganó el plebiscito Uribe. Y sale de primero en las elecciones, y de primero con un margen sensible. Estamos hablando de que 14 puntos, 13 puntos, 13%. Se trata de más de 3 millones de votos por encima del segundo lugar, que es Petro. El tercer lugar, que es el de Fajardo, el de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es el candidato neto de la oligarquía colombiana, vinculado fundamentalmente al presidente Santos. Al presidente Santos, que muchas veces quieren presentar como un santo, y fue el presidente de los falsos positivos, de las fosas comunes, como ministro de guerra. Jefe de defensa con Uribe. Con Uribe. Hay una bifurcación en términos de las ambiciones y de los proyectos. Y uno es mucho más oligárquico, el otro mucho más lumpen. El otro es desde el paramilitarismo, de los narcos, el Uribe. Bueno, de cara a la segunda vuelta, lo otro es lo siguiente. Petro fue de izquierda, pero no solo de izquierda, fue un guerrillero de izquierda. Es decir, Petro fue del M-19, que fue el grupo de guerrilla urbano más eficaz que hubo en Venezuela. De Navarro Wall. De Navarro Wall y de Pizarro. Tuvo dirigentes muy claros. Y él es un hombre de mucho talento. Pero él fue de izquierda, pero él no es de izquierda. Petro es un hombre que ha entrado en relaciones fuertes con Estados Unidos. En Estados Unidos hay sectores y sectores. Yo no estoy diciendo quizás no sea con Trump, pero relaciones fuertes con Estados Unidos. Que todo el tema de bases militares, OTAN, no lo toca. Y esa es la clave ahí. Ese es un país ocupado por Estados Unidos, con 7 bases militares. El otro gran tema que olvidaba decir, que la FARC dejó a un lado, la soberanía. ¿Cómo tú vas a hacer un acuerdo sin poner en el centro el tema de la soberanía? Entonces,
Todo eso le ha dado esa fuerza. ¿Qué implica segunda vuelta en esas condiciones? Porque hay lo siguiente, es decir, hay quienes quieren, por lo aberrante que es el uribismo, presentar al uribismo como la causa de todos los males de... No, espérate. Ahí hay mucha gente del Estado terrorista que no son uribistas. ¿Me entiendes? Ahí hay mucha gente totalmente plegado a la política de colonización de Estados Unidos y a las políticas neoliberales que no son uribistas, que son santistas, si tú quieres, y de otras corrientes. Es decir, el hecho de tú desplazar a Uribe, como se demostró recientemente, no cambió sustancialmente la situación de Venezuela. Siguió siendo un país subordinado totalmente a Estados Unidos, aplicando políticas neoliberales, porque a Colombia, aquí mismo en este país, se vive hablando bien. Colombia tiene 5 millones de migrantes en Venezuela. Y aquí se está diciendo que Venezuela está descalabrada porque hay cuántos miles de venezolanos que han venido a la República Dominicana. Para que tú veas lo que los medios de comunicación. Hay más dominicanos y dominicanas en Venezuela que venezolanos aquí. Pero hay 5 millones de colombianos en Venezuela, lo que te indica cuál es el cuadro económico y social de Colombia. En Venezuela, no en Estados Unidos. Entonces, de cara a esta segunda vuelta, si se planteara un pacto, que Fajardo ha dicho que no, hasta ahora la última declaración, pero si se planteara un pacto, las fuerzas de Fajardo no se mueven uniformemente en ninguno de los dos sentidos, se fraccionan. Una parte se va a ir para Petro, otra parte se va a ir para con la ventaja que tiene todavía el uribista, de que tiene... No, una parte iría a Petro y la otra se abstiene. Porque nos van a coger pan de Duque. Cogen pan de Duque también, lo de Fajardo. ¿Una parte de Fajardo? Claro, porque eso es el líder de la oligarquía venezolana. Tiene un sector de extrema derecha tremenda, colombiana. Tiene un sector de extrema derecha tremendo. Y además, acuérdate la alianza con Santos. Ha habido alianza histórica entre esos sectores, la oligarquía y todo el grupo de Santos. No apoyó a Petro. La FARC se abstuvo. No apoyó a Petro. Por lo menos públicamente no se abstuvo. La FARC dejó en libertad, lo que indica en la condición en que está. Penosa, me parece a mí. Porque de decir, dejo en libertad a la gente para que vote. Yo creo que se inclinaron, mayoritariamente se inclinaron por Petro. A pesar de que ellos tenían mil diferencias con Petro y habían caracterizado a Petro como un político del sistema. Pero el hecho es que posiblemente sean resultados cerrados los próximos. Por eso que te decía, porque la fuerza de la calle es poca, son un 2%. Posiblemente lo de la calle vaya donde Petro, en sentido general. Pero la franja más importante es la de Fajardo. Y queda como un 7% en manos de los verdes, que también en los verdes no hay homogeneidad. Entonces, sigue teniendo mayores probabilidades el uribismo, aunque puede darse una posibilidad de competencia. Yo creo que cualquier resultado en Colombia, con todo lo ominoso que es el uribismo, va a estar montado sobre ese Estado, con la presencia de ese paramilitarismo, con la presencia de las 7 bases militares norteamericanas, y todo eso condiciona al gobierno que viene. Y la parte que se actuó en la primera ronda, si va ahora, iría por Petro. La abstención que hubo en la primera ronda. No, en Venezuela... Eso siguen absteniéndose. Eso siguen absteniendo. En Colombia hay una abstención del 50%. Eso en buena parte de América Latina, pues aquí pasa igual. Exacto. Y en Venezuela ahora solo votó el 48.9%. Para que veamos claramente y no hacer... yo creo que hay que evitar, porque el presentar a Petro como de izquierda, o el presentar más que incluso de izquierda, dicen de izquierda radical algunos,
tiene cocorícamo, como decimos. La así. prensa sí lo presenta. Uribismo e izquierda competirán en la segunda vuelta ¿Qué el es lo 7 que de junio. quiere? ¿Qué lo quiere? Es decir, ponerle la etiqueta de izquierda a quien no lo es para que los resultados le caigan a la izquierda. ¿Y por qué yo digo esto? Porque, oye, ya está claro. Yo creo que lo que dijo Petro sobre Venezuela indica claramente su compromiso de fondo con el poder imperial. Él dijo que no iba a reconocer a Maduro y caracterizó a Venezuela como una dictadura. Él quiere que el imperio lo bautice. ¿O está bautizado? Está bautizado. Bueno, Narciso, Está bautizado y eso implica muchísimo. el tiempo se nos fue. Eso implica muchísimo. El tiempo se nos fue. Hablar con Narciso es... El tiempo pasa demasiado rápido. Así que gracias por estar con nosotros como cada martes primero. Aunque nos adelantamos un poco. A ver si en 15 días Narciso puede estar con nosotros de nuevo, porque se quedan muchos temas en política internacional de qué conversar. Se nos quedó todo el tema de Trump, de Corea, en fin. Claro. Así que volveremos un martes de esto. Gracias, Narciso, por estar con nosotros. A ustedes muchas bendiciones. Y sigan ahí después de la pausa, o bueno, la pausa no, que después viene Socorro Monegro.